Bien, buenas noches. El día de hoy nos acompaña Luis Miguel Torres Castillo, jefe de Recursos Humanos, y la señorita Zulema Jordan. Muchas gracias, ¿no?, por brindarnos en primer lugar su tiempo. Somos integrantes del subgrupo 5 del curso de Gestión de Talento Humano de la Universidad UTP. El grupo está integrado por mi persona, Antonio Aguilar, Alexander Bausauri, Franz Archaga y Yamile. Estamos realizando un trabajo académico enfocado en la gestión del talento humano. El objetivo Ujú. de esta entrevista es recopilar básicamente información sobre cómo se desarrollan estos procesos de reclutamiento y selección dentro de la organización, con fines académicos. Seguidamente procedemos a darle el inicio de la entrevista. Señor Miguel Torres, dentro de la entrevista tenemos varios puntos para lo que es que nos hemos organizado en bloques, ¿no? Ujú. Entonces, la primera etapa es la etapa previa, ¿no?, de perfiles y competencias. La primera consulta sería, ¿la organización cuenta con perfiles de puestos y mapa de competencias? Sí, a ver, antes de contestar esa pregunta, quisiera yo hacerte una introducción de cómo son los procesos de reclutamiento y selección en el Estado. Ustedes saben que en el Estado hay un organismo rector ahora que es Servir, que se encarga de dictar las normas y las directivas para que todas las entidades del Estado tengan un proceso estándar de reclutamiento y selección, es decir, un mismo procedimiento para todos, que hayan, digamos, el cumplimiento de los requisitos. Antes te cuento que cada entidad básicamente formulaba sus perfiles y lo que pasaba generalmente en la mayoría de entidades del Estado es que los perfiles lo acomodaban de acuerdo a lo que tenía el postulante o el referido y no necesariamente a las exigencias del puesto. Eran muy pocas las entidades que han venido trabajando en base a los requisitos del puesto propiamente dicho. De hecho, las reguladoras en la que está Ocitran, Ocinermin, Ociptel, SUNAS y el Banco Central, la Superintendencia de Banca y Seguros, de alguna manera han sido como islas dentro del Estado, porque siempre se ha buscado, digamos, atraer al mejor talento al Estado y para que hagan una línea de carrera en el Estado. Pero este no era, digamos, el común en el resto de entidades del Estado. Ahora, cada vez hay mayores exigencias ya en todo, y ahora Ocitran ya también cuenta con un manual de perfiles de puesto. En este manual de perfiles de puesto se ha aprobado, digamos, no solamente la misión del puesto, sino cuáles son las funciones principales de cada puesto, los requisitos en cuanto a formación, qué tipo de carreras se requieren para un determinado puesto, la parte de conocimientos que deben de tener, y aquí en conocimientos también hay dos aspectos, una que requiere documentación y otra parte que sí que no requiere documentación, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que justificar. Y por otro lado, el otro gran componente ya son los años de experiencia. ¿Cuánto tiempo de experiencia se requiere para un puesto como experiencia general y como experiencia específica? ¿Ya? Esto ya se ha ido estandarizando porque antes, por ejemplo, había mucha disparidad en cuanto a los requisitos. Yo he tenido casos en que hemos tenido que observar, por ejemplo, que para un puesto te pedían 20 años de experiencia. ¿Por qué? Porque estaban pensando en una persona en particular que tenía esa cantidad de años de experiencia. Pero eso es insostenible y es inconsistente y es incongruente. Ahora se ha fijado, por ejemplo, para el máximo directivo de la entidad, 10 años de experiencia profesional. Entonces, si para la máxima autoridad tú le pides 10 años de experiencia,
a un especialista o a un analista no le puedes pedir más de 10, pues, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, si se le pide 10 años al titular, a los gerentes se le pide 8, a los coordinadores se le pide 7, a los especialistas 6, a los analistas 4, a los asistentes 2, por ejemplo. Entonces, hay una progresión dependiendo de la complejidad del puesto. ¿Ya? Entonces, en resumen, como digo, contamos con un manual de perfiles de puesto. Hay también un manual de competencias interno que nosotros hemos trabajado y que de alguna manera nos orientan eso durante el proceso de selección. Correcto, claro. ¿Y estos documentos se mantienen actualizados? ¿Cómo se utilizan en la práctica, ¿no? Dentro del proceso de selección. A ver, nosotros hemos aprobado este manual, si no me equivoco, en el 2023. Ya, ahorita estamos justamente en un proceso de revisión para actualizar esos perfiles de acuerdo, digamos, también a las nuevas exigencias que hoy demandan. Por ejemplo, ahora se requieren mayores competencias para algunos puestos técnicos, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, que antes no se veía. Entonces, estos documentos, si bien están formalmente aprobados, cada entidad ya está, digamos, facultada para revisar esos manuales, esos perfiles de puesto y actualizarlos. Ahorita nosotros estamos en plena fase de actualización de esos perfiles. ¿Ya? Y también eso es en el caso, digamos, del personal permanente. En el caso de personal temporal, antes de convocar a una plaza, tiene que tener un perfil aprobado. Y ese generalmente sí está actualizado porque es previo a la convocatoria, ¿no? Y estamos hablando ahí de los famosos contratos administrativos de servicios que hay en el Estado, ¿no? Que son los CAS temporales que ahora le llamamos. Correcto. Entonces, continuando con el segundo bloque, por favor, Alexander, si nos ¿Sí? puedes apoyar. Cuando surge la necesidad de contratar personal, ¿cómo se identifica esa necesidad dentro de la organización? Sí, ya la entidad tiene aprobada una dotación para cada una de las áreas, ¿ya? Es decir, ya se ha preasignado un número, para cada una de las áreas. Entonces, lo que normalmente hay son reemplazos que van a cubrir, digamos, aquellas necesidades de renuncias que se hayan presentado o movimientos colaterales que se hayan podido realizar. Si surge una nueva necesidad, digamos, allí sí se requiere una aprobación de la gerencia general. Es decir, el área usuaria sustenta una necesidad, esa, esa necesidad la evaluamos nosotros, vemos si es que hay presupuesto y si es que hay presupuesto lo sometemos a aprobación de la gerencia general. Por ejemplo, este año hemos aprobado 7 nuevos puestos para una gerencia en particular, que es la gerencia de supervisión y fiscalización. ¿Ya? Pero ¿por qué han surgido estas nuevas necesidades? Porque a su vez la entidad ha recibido, digamos, nuevos encargos de supervisión. Hay nuevas concesiones que tenemos nosotros que supervisar, que no estaban el año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si surgen nuevos encargos de concesiones, vamos a requerir nuevos supervisores para que se encarguen de supervisar, valga redundancia, esa concesión. Gracias, le voy a dar pase a mi compañero Franz. Hola, sí, nuevamente gracias por su tiempo y justamente yo quisiera conocer un poco más sobre el proceso de reclutamiento. Por ejemplo, ¿qué tipo utilizan normalmente? ¿Si es interno, externo o mixto? Y también aparte, ¿en qué casos aplican cada uno de estos? Pues, ¿no? Zulema es nuestra especialista en selección, es la encargada de ese equipo de selección
Entonces, nos va a comentar al respecto. Yo puedo complementar luego, para no hacer todo un monólogo de esta entrevista. El tema Claro, es está bien bien. amplio, así es. Bien, en Ocitrón tenemos tres modalidades de ingreso. Uno es el régimen servir. Actualmente hacemos este proceso de selección cerrado a la entidad y abiertos. Luego tenemos los CAS, que justo hablaba Miguel, que por lo general son por reemplazo, son nuevos que se dan pocas veces. Y los de modalidad formativa, que también tenemos dos modalidades. Uno es a través del curso de extensión y otro es a través de concurso público. Entonces, en el tema de los procesos de selección de los concursos cerrados, nosotros le llamamos concursos públicos de mérito para el traslado cerrado a la entidad. Es así como lo he denominado servir. ¿Qué indica esta nueva normativa? Que tiene 30 días para poder desarrollar este proceso de selección y que en este caso solamente se desarrolla o de manera obligatoria la evaluación preliminar, la curricular y la entrevista personal. Salvo que la entidad indique, puede realizar el examen de conocimientos, pero eso solamente se realiza a nivel interno y solamente pueden postular el personal, tanto el 728 en este caso como el personal CAS, para participar en este proceso de selección. En el caso de los procesos del concurso público de méritos abiertos, actualmente contamos en la página web con 16 procesos de selección. Estos procesos, si bien son abiertos, tienen más evaluaciones. Por ejemplo, ahorita estamos actualmente en la etapa de evaluación preliminar, donde el postulante presenta su ficha de postulación, donde declara cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el perfil del puesto, ya sea en formación, capacitación, conocimientos técnicos, experiencia general y experiencia específica. Muchos de ellos, de acuerdo a lo que indica, se revisa y se establece lo que indica el perfil del puesto. Pasa esta etapa y viene el examen de conocimientos, ¿no? En el examen de conocimientos también tienen una nota mínima y una nota máxima, y también las tareas usuarias nos elaboran el examen de las preguntas técnicas, la cual también está establecida por 3 niveles el examen, que es nivel medio, bajo, medio y alto. Y Recursos Humanos tiene también su banco de preguntas, complementamos este banco de preguntas y son 20 preguntas que luego, de esas 40 solamente extraemos 20 preguntas. Quienes aprueban esta etapa de la evaluación de conocimientos pasan a la evaluación psicométrica. La evaluación psicométrica es realizada por un consultor, que también establecen qué evaluaciones se va a realizar. También este examen es eliminatorio, luego viene la evaluación curricular. En la evaluación curricular, tú lo que me has declarado en la ficha de postulación inicial del cumplimiento del perfil del puesto me tienes que evidenciar ahora en esta etapa con los documentos, información, capacitación y experiencia. Es ahí donde muchas personas caen porque me pueden decir N cosas en la ficha de postulación, pero ya acá es la evaluación ya con documentos. Es la evaluación curricular. Pasada esta etapa, que también tiene un mínimo y máximo, viene la etapa de entrevista personal, donde se lo realiza un comité, que es un representante del área usuaria, que es la parte técnica, y un representante de recursos humanos, ¿no? Pasada esa etapa, también tienen un mínimo y se establece quién es la elección, tiene a cargo el área el comité y se establece quién es el ganador. Como se han podido dar cuenta, entre el curso público de mérito cerrado, que es solamente a nivel de la entidad, y el abierto, tiene muchas etapas, lo que diferencia mucho de las evaluaciones. En el caso de los procesos CAS, por ejemplo, es la evaluación preliminar, que viene solamente es que si califica o no califica, no colocamos nota. Luego viene la evaluación técnica conocimientos, que acá sí tiene un promedio mínimo de 14 para aprobar el examen de conocimientos y un máximo de 20. Pasada esta etapa viene el examen, la presentación de los documentos sustentatorios que me ha enviado en la ficha de postulación, y luego viene la entrevista personal, ¿no? En la entrevista personal ya se define quién es el ganador, y igual también tenemos un mínimo de nota que es en base a 14. Y en el caso de practicantes, como les comentaba, también por la normativa, también indica que deben ingresar a través de concursos públicos de méritos. En el caso de practicantes, tienen su ficha de postulación, que es más pequeña porque en muchos de los casos no tienen experiencia. Luego viene el examen de conocimientos y viene la entrevista. No viene el tema de sustento de documentos, solo se les pide cuando es egresado su carta de presentación de que son egresados o de que son estudiantes actualmente en la universidad.
Y en el caso de los chicos del curso de extensión, OCITRAN hace un curso de extensión universitaria para las carreras de Derecho, Economía, Ingeniería Civil a nivel nacional. De este examen ingresan solo 45 personas, que son 45 alumnos, que son 20 son de Lima y 25 son de provincia, los trae OCITRAN acá a Lima y les da capacitación como full day, ¿no? Por tiempo completo, les paga estos días que están acá en Lima, hospedaje, comida, y les da la capacitación todo el día, y dura un tiempo promedio de un mes, ese curso de extensión, un mes y una semana. Los primeros puestos actualmente que ocupan tanto de la carrera de Derecho, de Economía, de Ingeniería, pasan de manera automática a hacer prácticas en el curso, en las diferentes áreas de OCITRAN, y los demás chicos sí, conforme van requiriendo los asesores, se les va convocando. Es directo pasan ellos una entrevista y luego son elegidos. Ya no pasan un proceso completo de selección porque ya tienen el in-house propiamente de la entidad. Ok, Sí, Correcto. ok, ok. solo para complementar ahí, Antonio, digamos, cuando Zule habla de concursos cerrados a la entidad, no es otra cosa que los concursos internos, ya Ok. que generalmente se denomina en el sector privado o en el sector público, donde solo pueden participar aquellos que ya son trabajadores de la entidad. Y por eso es que también hay menos pruebas, porque se supone que ya los conoces, se supone que inclusive ya están desempeñando el puesto y lo que le estás haciendo básicamente es cambiarle de una modalidad a otra para que tengan ya los beneficios completos que tiene un trabajador en el régimen de servir. ¿Ya? En un concurso abierto sí hay mucho más exámenes. En esa prueba psicométrica, por ejemplo, que hablaba Zule, ahí entra razonamiento matemático, razonamiento verbal, razonamiento crítico, ¿no? Analogías, comprensión lectora. O sea, generalmente esos 5 componentes entran en ese examen psicométrico, ¿no? La evaluación psicológica es opcional, generalmente no lo estamos pidiendo ahorita, porque también implica un costo más o menos de 200 soles por prueba, y la verdad ahorita no tenemos tantos recursos como para destinarlo. El año pasado sí teníamos menos procesos y también contratamos evaluación psicológica, pero no es obligatoria, la norma no lo obliga y los resultados también es opcional, tú lo tienes ahí como referencia, digamos. Entonces, no estamos utilizando la evaluación psicológica este año, pero la psicométrica sí, ¿ya? Y en el examen de conocimientos también decía su lema que lo que le pedimos a las áreas es un balotario, no el examen en sí. Entonces, eso es un poco para garantizar la confidencialidad de las pruebas y que no se vayan a filtrar antes de que ocurra el examen. Entonces, tenemos un balotario de 30 preguntas que nos formula el área usuaria y esas 30 preguntas están a su vez subdivididas en preguntas de mayor complejidad, de mediana complejidad y preguntas básicas. Entonces, en el sistema de elección de esas preguntas, ya tú escoges 5 preguntas, 5 de cada nivel, y agarras otras 5 más, que son las que están referidas ya a conocimientos generales de la entidad. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son los valores de la entidad? ¿A qué entidad está adscrita? ¿No? O sea, preguntas básicamente que el postulante los puede encontrar en la página web. Bueno, y dentro de esta problemática que a veces se presenta, ¿cuáles son, digamos, los retos, ¿no? O qué problemáticas encuentran ustedes cuando se hace el proceso de selección y reclutamiento, ¿no? Mira, para muchos puestos no encontramos candidatos. O sea, en general, yo te digo, yo tengo 30 años en recursos humanos y a veces no es fácil encontrar gente buena. ¿Ya? Y entonces, y a los buenos que ya tienes que tratar o sea, tienes que tratarlos bien para que se quede contigo el mayor tiempo posible. Ahora los jóvenes, así como cambian de precandidato de un día para otro y ahorita no sabemos por quién vamos a votar, un día están con Grosso, otro día están con Álvarez, otro día están con Belmont y otro día
están con otro candidato. Correcto. Normalmente la juventud de ahora no es digamos, como hace muchísimos años atrás, cuando trabajaban sus papás o en el tiempo de sus papás, donde uno iba a una empresa y procurabas quedarte ahí en esa empresa, ¿no? Ahora, no, ahora se busca flexibilidad, buscas quien te trata bien, más allá del sueldo, no todo es sueldo, ¿no? Básicamente están viendo, oye, tengo trabajo híbrido aquí o no tengo híbrido, tengo teletrabajo, no tengo teletrabajo. Esas facilidades o flexibilidades es lo que los chicos buscan ahora. Entonces, como digo, uno, no es fácil encontrar gente buena, ¿ya? Porque a su vez la gente buena ya está en otro lado, pues, ¿ya? No está buscando chamba. Y hay puestos en que se nos declaran desiertos por varios factores, ¿ya? Uno, por esta excesiva formalidad que hay en el Estado, como digo, tú, si no cumples un requisito de 5, fuiste ya. Ni siquiera pasas a la siguiente etapa. Y puede ser un graduado de Harvard, es lo que yo a veces pongo en extremo, ¿eh? O sea, puedes tener un graduado de Harvard o de Oxford, pero no cumple uno de los requisitos y ya ni siquiera ve su currículum. Cosa que eso no pasa en el sector privado, como te digo. Ya, uno es la excesiva formalidad que hay en el Estado. Dos, que tengo que guardar trazabilidad de cada proceso. En el sector privado, como te digo, yo veo 10 currículum y al ojo yo te digo, mira, nos quedamos con estos 3. ¿Ya? Pero en el sector público yo tengo que documentar por qué pasa y por qué no pasa. ¿Ya? Y tienes que dejar una trazabilidad ahí porque eso es auditable. Es más, el mismo postulante te puede decir por qué yo descalifiqué en esta etapa y tienes la obligación de decirle por qué descalificó. ¿Ya? Pero la otra dificultad que hay, como digo, es encontrar profesionales que cumplan los requisitos para determinados puestos. Por ejemplo, ahorita se me han declarado desiertos como 4, creo que ya, de supervisores in situ, que son los supervisores que van a supervisar precisamente estas concesiones que yo te digo. Esos patas prácticamente van a vivir en la obra, ¿ya? Entonces, la gente joven no va a ir, pues, uno que no tiene todos los años de experiencia que se pide. Generalmente estamos pidiendo no sé cuántos, 5 años creo que estamos pidiendo de 5. experiencia, 4 años ya. Entonces, y lo otro es que prácticamente va a tener que vivir en la obra o en la zona donde va a supervisar. Entonces, no es fácil encontrar ya profesionales porque también los que hay, las empresas privadas que están encargadas de construir, ya los han contratado, pues, ¿no? Exacto. Entonces, hay escasez a veces de profesionales. Exacto. Bien, continuando con esta parte de la entrevista, damos pase a nuestra compañera Yamile para que haga las preguntas correspondientes al bloque 5. Bueno, continuando, después de que cuentan con esta información de los postulantes, ¿qué criterios consideran más importantes en esta etapa? Ya, Los criterios. allí lo que hacemos es básicamente, como digo, uno, ver el perfil por un lado y ver las postulaciones. Y la idea es que calcen y te vas quedando con aquellos candidatos que cumplen con todos los requisitos que tú has establecido en tu perfil del puesto. Y vas filtrando, entonces pueden llegar 50 o 100 currículums al inicio. Pasa muchas veces que por aspectos formales o el postulante no completó bien sus datos, no leyó las bases y terminan siendo descalificados en la primera etapa. Ujú. ¿Ya? Entonces, es como un embudo esto acá, ¿no? Entonces tienes ahí como 50, 100 postulantes y te vas quedando con la mitad, luego en el examen de conocimientos, que generalmente son preguntas de conocimiento sobre el contenido del perfil del puesto, ¿ya? Y ahí, como te digo, generalmente es un balotario de 40 preguntas y de ese balotario se seleccionan 20 al momento del examen, ¿ya? Y la nota mínima es 14. Entonces, ese es otro filtro. En el caso del examen psicotécnico, ese también es eliminatorio. Entonces, y ahí es otro filtro. Y el mayor filtro que se da
es en lo que comentaba Zulema, ya en la evaluación curricular, porque ahí se compara no solo lo que ha declarado el postulante, sino lo que evidencia con documentos, porque muchos declaran una cosa y de luego no tienen cómo evidenciar, y no tienen la constancia de trabajo, o el certificado de trabajo, o no tienen los cursos de capacitación que dicen tenerlo, o el programa de capacitación no tenía el mínimo de horas establecido. Ahí se cae otro grupo. Entonces, finalmente llegan a la entrevista 3, 4, 5 o 1 puede llegar a la entrevista. Y en la entrevista lo que se hace básicamente ya es un poco indagar un poco más sobre, ya sobre las competencias que pueda tener el postulante, ¿no? Decir, y ahí también, como digo, ahí comprobamos que realmente qué tan interesado está en la posición, qué tanto conoce de Ocitran, qué tanto pudo haber visto en la página web o no sobre a qué hacemos, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros valores. Entonces, el tema de integridad es fundamental también cada vez más en el sector público y yo diría en el sector privado también, ¿no? Entonces buscamos gente que reúna los requisitos, pero que también reúna condiciones pues de idoneidad, de integridad, ¿no? Nosotros tenemos ISO antisobornos, tenemos un programa de integridad también, entonces buscamos que el que ingresa se compenetre rápidamente con la cultura de la entidad, ¿no? Correcto. Y justamente de cómo logran, digamos, persuadir, digamos, al personal que se está incorporando, ¿no? Para que tomen esa, digamos, adapten la cultura organizacional de la empresa, ¿no? Lo interioricen, ¿no? Mira, allí hay un programa de inducción que generalmente se da durante la primera semana de incorporación. Ya ahí le hablamos, uno, sobre las funciones que va a desempeñar, con quién debe recurrir, le asignamos una especie de mentor o de acompañante que ante cualquier duda tiene ahí un mentor a quien recurrir. Se le da a conocer cuáles son los valores de la entidad, cuál es la cultura que se impregna en la entidad, se le da a conocer todos los temas operativos de control de asistencia, sus derechos, sus obligaciones, el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El tema de los ISOs antisoborno, de los demás ISOs que tiene la entidad también. Entonces, eso lo damos la primera semana, digamos, de trabajo. Pero ahora hemos incorporado algo que muy pocas entidades del sector público lo hacen, yo creo que ninguna. En el sector privado probablemente algunas sí tengan esta buena práctica de que a los 30 días, después de haberte incorporado, nosotros tenemos como recursos humanos una reunión con cada uno de ellos, un poco para preguntar cómo te ha ido, qué facilidades has tenido, qué dificultades has tenido. Entonces, hay como una retroalimentación que buscamos dar a los 30 días. Y hay otra, ya a los 100 días, que es cuando ya el trabajador ha superado el periodo de prueba. A los 100 días nos volvemos a juntar con el trabajador y le decimos cómo te ha ido, ¿no? En estos 3 meses ya. Entonces, un poco como celebrar su permanencia ya en la entidad, porque ha superado el periodo de prueba, ya debe haberse compenetrado con su puesto de trabajo, ya sabe sobre la cultura de la entidad. Entonces, ahí tratamos de reforzar y retroalimentar a los 100 días. Eso no lo viene haciendo ninguna entidad del Estado, no es ninguna obligación, a nosotros lo estamos implementando desde el año pasado, pero tú sientes que el trabajador, el ingresante, lo valora mucho porque eso no lo espera. Normalmente tú esperas que el primer día te reciban bien y ya después tú ves Claro. cómo te Sí, defiendes sí, adentro, ya tú ves cómo lo haces, ¿no? exacto. Pero
Ha tenido muy buena aceptación, como te digo, este programa de los 30 y 100 días. Ya hay buena Sí, expectativa de los trabajadores que han ingresado en esta etapa. sí, una consulta. Yo tengo justamente, quiero saber cómo se divide la fase de proceso de selección, pero también quiero saber quiénes participan en la elección final justamente para contratar a la persona. Zule, coméntales un No. poco cómo es la elección final. O sea, quién finalmente decide la incorporación o la selección del candidato. En la etapa luego de la entrevista, cuando ya está aquí en este caso el representante del área usuaria y el de recursos humanos, ellos, cada uno, luego de la entrevista, consensúan en cómo estuvo la entrevista y ya tienen los resultados de la entrevista. Luego, en relación a las etapas de la evaluación cada una de las evaluaciones de las etapas, ya ven quién ha ocupado, quién tiene la mayor nota, que es el candidato más idóneo para ocupar el puesto. En este caso es el comité quien al final decide quién es el candidato más idóneo o que se acerca más al perfil para poder ocupar el puesto. Sí, solo para complementar ahí, Fran, ya no lo decide el jefe del área usuaria, no lo defino yo como jefe de recursos humanos, lo define el comité. Y este comité básicamente son dos personas, que es un representante del área usuaria, del área técnica que solicita el personal, un representante mío de recursos humanos, y entre los dos, que son los que finalmente han entrevistado al personal y han tenido en cuenta todas las calificaciones previas que ha tenido, entonces consensúan allí quién fue el mejor. Y ese es el que ingresa. ¿Ya? Ellos no elevan una terna, por ejemplo, y que otra autoridad lo determine el ingreso, ¿no? Yo también tengo una consulta. Al momento, ¿cómo se gestiona la formación y la capacitación de los colaboradores? Ya. En el Estado, el plan de capacitación que generalmente se conoce en el sector privado se llama Plan de Desarrollo de Personas. ¿Ya? Y este plan se elabora anualmente. Generalmente entre los meses de diciembre y enero se hace el diagnóstico de necesidades de capacitación. Es decir, en cada área se tiene reuniones con recursos humanos, con cada una de las áreas, un poco para ver sus necesidades de capacitación y ver si hay algunas brechas que con capacitación se puede cubrir esa brecha. Ahí se identifica también quiénes serían los beneficiarios de esta capacitación o quienes necesitan esta capacitación. Y esa es la fase de diagnóstico. Una vez que has diagnosticado, tienes que ver cuánto de presupuesto tienes para capacitación en el año. Y priorizas, ¿no? Porque tú puedes tener 10 necesidades de capacitación, pero solo tengo recursos para 2 necesidades por área. Entonces, ¿cuáles son las más importantes que quieres cubrir? ¿No? Entonces, junto con cada una de las áreas se hace esta priorización y se trata de ajustar finalmente necesidades con presupuesto. Y una vez que ya tienes ese match, tienes el plan de desarrollo de personas propiamente dicho, como se le denomina aquí, donde están qué temas de capacitación se vas a impartir en el año. Estas capacitaciones son transversales o no, es decir, son para distintos puestos o para un puesto en particular. ¿Quién lo va a brindar esta capacitación? ¿El propio personal de la entidad o una entidad externa? Todo eso tienes que determinarlo ahí en el plan de capacitación y luego haces tu cronograma de capacitación para hacerlo durante el año. Y a fin de año tienes que reportar la ejecución de ese plan. ¿Ya? Lo reportas a nivel interno y a nivel externo también, a Servir, que es nuestro órgano rector. Entonces, hay dos niveles de reporte. ¿Ya? Pero eso es más o menos cómo se lleva a cabo el proceso de capacitación en una entidad del Estado. Bueno, en base a su experiencia, ¿qué estrategias han sido más efectivas para mejorar el proceso de selección en la organización? Ya, yo diría uno, en la medida en que tú tengas estandarizado tus perfiles, eso ayuda mucho.
ya, porque como yo les comentaba a tus compañeros, en el pasado no era tanto así. En el pasado, básicamente, el área usuaria te proponía un perfil, pero ya pensando en una persona en particular, ¿no? Entonces, ahora el perfil es más estándar, entonces todos tienen igualdad de condiciones para competir, ¿no? Y como te decía también, el proceso en el Estado es muy formal, entonces tú tienes que evidenciar allí quiénes han pasado en cada una de las etapas y por qué se han quedado en el camino también. ¿Por qué no pasaron a la siguiente etapa? Tienes que documentarla y tienes que explicitarla en el proceso de evaluación. Dos, que tú vas publicando conforme van avanzando cada etapa. Antes era más secreto, ¿no? Ahora todo es transparente, todo es objetivo y como digo, por la página web tú te vas enterando de el pase por por las diversas etapas. Y allí tienes que documentar, como digo, por qué es que pasan, por qué no pasan. Y yo diría, ese mecanismo de transparencia y de publicación que haya, ayuda a todos, ¿no? Entonces, el postulante no tiene que estar preguntando por qué jalé, por qué desaprobé, ¿no? Ya está en la publicación, está, digamos, por qué no ha pasado a la siguiente etapa, ¿no? Eso diría yo que es lo que ha mejorado bastante los procesos de selección en el Estado. Pero igual el trabajo es arduo porque en procesos abiertos se presentan 100, 120, hasta 200 postulantes hemos tenido. Y hay que revisar uno por uno, como digo. A diferencia del sector privado, en el que yo al ojo puedo determinar quiénes son los mejores, en el sector público tengo que evidenciar etapa por etapa y es un trabajo arduo. O sea, las chicas de selección hay días que se han quedado de amanecida, por ejemplo, porque hay cronogramas que tienes que cumplir y hay publicaciones que tienes que hacer en función a ese cronograma. Correcto. Y se podría entonces, en base a lo que hemos escuchado, definir de que en la OCITRAN, digamos, se elige, digamos, por meritocracia y también hay la posibilidad de hacer línea de carrera. Procuramos eso. Y más aún, como digo, como desde hace 25 años hemos apostado por estos cursos de extensión que hablaba Zulema. Estos cursos de extensión, generalmente las reguladoras lo tienen ya desde hace 30 o 25 años atrás. Son una especie de semilleros para el sector público. Es como el curso de extensión del BCR, que es muy conocido en los economistas, por ejemplo. Los que estudian economía saben que el Banco Central hace sus concursos todos los años y los mejores alumnos de las diversas universidades del país llevan este curso, un curso de verano que le llaman. ¿Ya? Pero no es fácil ingresar, pues, porque escoges a los mejores de cada universidad Claro, y buscas representatividad también, porque nosotros tenemos 25 vacantes para provincia, entonces los mejores alumnos de provincia también vienen a Lima y les pagas todo. Y correcto. entonces, o sea, no hay un proceso más meritocrático para los jóvenes que ese curso, porque uno, que ahí ingresas por mérito exclusivamente, y luego tienes que demostrar ser el mejor del curso. Entonces ahí tienes un ingreso directo como practicante. Pero por ahora hay solo esas carreras de Derecho, Economía e Ingeniería Civil. No hay administración, por si acaso. ¿Ya? Correcto, correcto. Solo esas carreras. Entonces, de ahí empiezan como practicantes. Si hay una vacante en el nivel mínimo, lo más probable es que ese practicante que ya pasó por el curso, que ya hizo su año de prácticas, lo más probable es que él gane. Claro, ¿Ya? Sin ayudarlo. O sea, no debería haber necesidad de ayudarlo para que se quede, porque ese ya ha tenido la experiencia del curso, la experiencia del año haciendo prácticas, y nadie mejor que él tiene los conocimientos que cualquier otro postulante de la calle que se presente. Entonces, lo natural sería que él gane, y así va ascendiendo.
Exacto. ¿no? En Ocictel yo tenía una experiencia, yo trabajé antes en Ocictel más de 20 años, y ahí yo tenía un referente que siempre lo comentaba en reuniones como esta o en reuniones de inducción. Ahí también teníamos cursos de extensión y había un chico que empezó como practicante, luego fue asistente, analista, especialista, coordinador, jefe, gerente y llegó a gerente general. ¿Ya? Ese era mi Mm. referente en Ocictel siempre. Entonces, en entidades como estas, ¿no? En ministerios es mucho más complicado, ¿ya? Pero en organismos reguladores como Ocitran, Ociptel, Ocinermin, SUNAS, u otras entidades como EFA, el Banco Central, SBS, hablando de entidades del Estado, puedes hacer línea de carrera, puedes encontrar gente que ha ingresado por mérito, no tanto por tener un padrino que te hizo ingresar, Ujú. ¿no? Claro. Entonces, Ujú. yo diría es un poco más meritocrático, ¿ya? Exacto. Y tienen posibilidades, como digo, de ir creciendo y a nosotros nos conviene que se queden, como digo, porque como les comentaba hace un rato, no es fácil encontrar gente buena que quieran trabajar para el Estado. Exacto, eso es cierto. Sí. Sí, una consulta. Yo justamente ya mirando sus procesos actuales de selección, quisiera saber si cambiarían alguna cosa, más que todo para hacerlo más efectivo. ¿Qué podríamos cambiar, le dice la pregunta? Claro, ahí por ejemplo, actualmente no contamos con un sistema para que poder ya todo lo realizamos de manera operativa. Entonces yo creo que con un sistema sería mucho más factible para los postulantes porque ya tendrían su CV, su ficha de postulación, sus datos, sobre todo los principales registrados, y actualizan y automáticamente postulan. Porque ahora es, cada vez que postulas tienes que llenar en Excel la ficha y registrar en el concurso público que tú vas a postular. Y todo es de manera manual, tanto para CAS, como para régimen servir y para practicantes. Y estamos en ello, ¿no? Claro, Y dentro de sus convocatorias, ¿no? Durante estos 30 años de experiencia, señor Miguel, me imagino que, bueno, como toda persona hay aciertos, desaciertos, ¿no? ¿Ha ajá. habido algún caso, digamos, de alguna convocatoria, digamos, que de repente o bien sobresalió o que de repente no cumplía las expectativas? Sí, claro. O sea, hemos tenido procesos desiertos ya que no se han completado. Dos, que aparentemente fue el mejor y después en la práctica resulta que era un fiasco, ¿no? Se vendió bien durante la entrevista, durante el proceso de selección y ya en el puesto de trabajo es otra cosa. ¿Qué mecanismo tienes allí? El periodo de prueba de 3 meses. Entonces no superará pues el periodo de prueba y volverás a concursarlo, ¿no? Otros problemas más graves que hemos tenido, y eso también quiero que nunca les pase a ustedes, es que en el caso de practicantes, por ejemplo, y también en puestos de trabajo ya más formales, ¿ya? A veces un requisito es la carta de presentación de la universidad para hacer prácticas pre o prácticas pro si eres egresado. Pero ¿qué pasaba? Algunos chicos por desesperados agarraban una carta Convenio. emitida para otro postulante, por decirte, y lo Ujú. adaptan, le cambian el nombre y te lo presentan como que fuera un documento fidedigno. Y probablemente eso fue por la desesperación, porque lo pidió a su universidad y su universidad se demoraba en darlo y no quería perder Ujú. la oportunidad de prácticas, entonces te adultera una constancia. Claro. Pero nosotros en el Estado tenemos la obligación de hacer verificación posterior. Entonces, eso que ha hecho el practicante ya es un delito. Se llama delito contra la fe pública, delito de falsificación de documentos. Y Exacto. nosotros lo detectamos porque nosotros cursamos carta a la universidad para que nos diga si ese documento presentado por el postulante es cierto, es verdadero o no. Y la universidad nos dice, yo nunca he emitido esa carta, ¿no? No. Eso he tenido varios, ¿ah? En practicantes he tenido varios.
Y en verdad lo único que nos ha quedado ahí es decirle, ¿sabes qué? Presenta tu carta de renuncia ahorita, porque eso que has cometido es un delito. Y Exactamente. podría tener una denuncia penal, inclusive, por esa situación. Y he tenido Así es. varios, ¿ah? Y también en puestos de trabajo, como digo, también he tenido, no aquí, pero en otra entidad, me falsificaron un título. Más. Ahora es más fácil comprobar porque tienes el registro de SUNEDO en línea, pero en ese tiempo no había SUNEDO en línea y me falsificaron un título profesional. Y estamos hablando de una gerente, o sea, no era cualquier, no era cualquier puesto, era de una gerente. Ya, y ella te había declarado nomás que cumplía, pues en ese tiempo Zulema no había tampoco la obligación de que para que ingrese tenía que presentarte el currículum documentado. Tú creías en la persona en base a lo que había declarado que era, Claro, pero claro. en el periodo de prueba tú tenías que verificar eso, pues. Entonces, y fue era una señora que había estudiado en la Universidad de Lima, pero se había quedado en el octavo ciclo, nunca, ni siquiera egresó y decía que era titulada. Entonces, Ujú. cuando yo le pedí, me dijo, mira, Miguel, en una mudanza se me ha perdido, se me quemó, no sé qué. Pucha, le digo, ya, bueno, le pediré a la universidad, pues le digo, que la universidad me diga. Entonces, cuando vio que yo iba a hacer eso, renunció, ¿ya? Pero la universidad me respondió que no había terminado el octavo ciclo, que se había quedado en estudios inconclusos. Se le hizo una denuncia, al final no sé en qué terminó ya en el Poder Judicial. Y el Claro, despido en el sector público también acarrea una sanción adicional, que es la inhabilitación por 5 años. O sea, si te despiden en el sector público, tú no puedes ingresar a ninguna otra entidad del sector público por 5 años por lo menos. Cosa que no pasa en el sector privado, pero no lo hagan nunca ustedes. claro, claro. ¿Ya? Para finalizar, ¿qué cambios ha experimentado en el área de recursos humanos en los últimos años dentro de la empresa? Yo diría el cambio más fundamental ahora es el manejo de datos que yo les comentaba hace un rato. Ya, yo tengo ahorita un economista que nos está ayudando a gestionar mejor los datos. En recursos humanos hay cantidad de información, ya, pero normalmente haces un trabajo de bombero. Cuando te piden una información, recién ahí comienzas a trabajar y recién ahí das. Ahora tenemos información en línea de mucha información. La mayoría de nuestra información está en una información en línea, con gráficos, con todo. Y lo tenemos ahí en la intranet. Si alguien necesita, simplemente baja la información de ahí y la tiene, ya en profesiones, en tiempo de servicio, edades, en qué área están, ¿no? Toda la información referida personal está en línea ahorita. Modalidad, si está en teletrabajo, no está en teletrabajo, y si está teletrabajando, en qué ciudades están, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, antes no lo teníamos, ahora lo tenemos en línea, ya, capacitación también lo hemos automatizado ahorita para que todos estén en una sola base de datos y a partir de ahí se pueda seguir trabajando la información para el diagnóstico, para la ejecución y para el reporte de ejecución también. Yo diría estamos automatizando el área bastante con el apoyo de esta chica economista que nos está ayudando a todas las áreas a sistematizar la información, a documentar, ¿no? Hemos utilizado la inteligencia artificial también para dos procesos en la entidad. Hay una que lo pueden encontrar por ahí en YouTube, creo que se llama Resuelve en una, ya, un proceso que antes te demoraba 10 días, ahora lo haces en 10 minutos, una cosa así, ya, utilizando una IA, y hay otra creo que se llama Analía, si no me equivoco, que es la IA de Ocitran. Ya, con esta inteligencia artificial lo que te hace es capturar la información que llegan de las empresas operadoras por distintos medios, ya sea escaneado, ya sea en Excel, ya sea en una base de datos. Todo eso
te procesa y la información ya que ingresa es automatizada, ¿ya? Entonces ya te queda más tiempo para el análisis, ya no en ingresar la data uno por uno como antes se ingresaba, ¿no? Esa información que viene en PDF te la convierte en datos para ser procesados, ¿ya? Eso está ayudando mucho a los ingenieros, por ejemplo, que manejan cantidad de información de las empresas operadoras. Correcto. Ujú. Bueno, muchas gracias, le agradecemos, señor Miguel Torres, señorita Jordan, por compartir esta experiencia, ¿no? La información brindada realmente ha sido muy valiosa para nuestra investigación. Bueno, agradecerle nuevamente por su tiempo, ¿no? Y con esto ya estaríamos dando por finalizado la entrevista, ¿no? Muchas gracias. Listo,